Saludos, familia de la fe. En este tiempo quiero hablarte acerca del bautismo. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 19, versículo 13, lo siguiente. Llevaba puesto una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. En otra versión dice, estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Aquí nos está hablando de Jesucristo, que él estaba su ropa sumergida en sangre. Cuando nosotros bautizamos nos identificamos con Cristo en su muerte. Por eso la palabra bautismo significa hundir, sumergir, clavar dentro, taparse completo con líquido. Es la acción de sumergirse, salir de dentro del agua, taparse completo con líquido. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, lo que hacemos es identificarnos con Cristo en su muerte. Por tanto, para bautizarnos necesitamos primeramente un candidato, que es el creyente. Mateo 18:19 nos dice lo siguiente. Mateo 18, versículo 19 dice, y también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí con ellos. Entonces, el requisito es ponernos de acuerdo para bautizarnos. Otra cosa que necesitamos para bautizarnos es un elemento, y es el agua. En Hechos 8:36 al 41 nos dice lo siguiente la palabra. Hechos 8 del 36 al 41 dice así. Mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Entonces, para bautizarnos necesitamos agua. ¿Qué impedimento tenemos para bautizarnos? Dice, no. Solamente aquí decía, si hay agua podemos bautizarnos. Simplemente necesitamos alguien que crea. En Hechos 9:18 nos dice lo siguiente. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. También vemos que quien bautiza es el hombre. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, ese es el propósito del bautismo, identificarnos con Él en su muerte para podernos bautizar, poder creer. El resultado es que recibimos la entrada dentro del cuerpo de Cristo con una función específica y una función para cumplir, o sea, que podamos cumplir ese propósito por el cual nacimos y fuimos creados. Entonces, ¿por qué debemos ser bautizados? Porque las bendiciones conseguidas por Cristo pasan a ser legalmente a nosotros. La palabra dice que Él está sentado en lugares celestiales y que Él es el Hijo de Dios. Entonces nosotros, al ser adoptados como hijos de Dios por creer en el Señor Jesús, nos convertimos automáticamente en hermanos de Jesús y también tenemos derecho a las bendiciones celestiales como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué Jesucristo, como Hijo perfecto, fue bautizado como ejemplo? Él no tuvo pecado, Él no tenía mancha de por qué ser bautizado, pero Él lo hizo para darnos ejemplo. Porque Jesucristo también ordenó a la iglesia que bautizara a los nuevos creyentes y por lo tanto es un mandato, ¿cierto? Entonces, ¿por qué también debemos bautizarnos? Porque las epístolas o las cartas nos revelan que el bautismo en agua es el sello autorizado por Dios de que hemos entrado en un contacto eterno con Él. A través de la muerte, a través de la sepultura, a través de la resurrección
y a través de la coronación de Jesucristo. Entonces vemos que Jesús se bautizó en agua y en fuego, y también la iglesia fue bautizada en agua y en fuego. Vamos a ver Mateo 3:13 al 17 que dice. Mateo 3, versículo 13 al 17 dice: Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Entonces aquí vemos que Jesús fue bautizado en agua. Y también vemos en Mateo 3:16 que dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. En ese momento recibió el bautizo Jesucristo en el Espíritu Santo, o sea, en fuego. Veamos cuando la iglesia fue bautizada en agua. Veamos Marcos 16:16 que dice: entonces podemos observar que también la iglesia tuvo un bautismo en agua y tuvo un bautismo en fuego. Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. O sea que es un requisito para la iglesia creer en el bautismo y pues creer en Jesús, bautizarnos para poder ser salvos, ¿cierto? Y vamos a ver el bautismo de la iglesia en fuego en Juan 20:22. Juan 20:22 dice así. Juan 20, versículo 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Entonces, en ese momento recibió la iglesia al Espíritu Santo y fue bautizada en fuego. Veamos otros momentos en que personajes en Hechos fueron bautizados, ¿cierto? Que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Pero primero vamos a ver Lucas 24:49, ¿qué nos dice? Lucas 24:49. Pero ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces aquí hay una promesa a los discípulos de que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8, ¿qué dice? Hechos 1:8. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces en Hechos 1:8 está también la promesa de los discípulos de recibir el bautismo en el Espíritu. En Hechos 2:3 dice: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ese es el momento donde ellos reciben al Espíritu Santo y su bautismo. Hechos 2:33 dice: ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo habría prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Entonces era una promesa del derramamiento y ya un hecho en el libro de los Hechos. Hechos 2:39.
Dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces vemos que al ser bautizados, entonces Él nos da el bautizados en agua, Él nos da ese regalo de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Veamos también en Hechos 8, bueno, más adelante podemos leer el 41 que dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. Entonces vemos que cuando Pedro predicó a la multitud, no solamente creyeron los 3.000, sino que también se bautizaron. Algo muy bueno para la iglesia de Dios. Y Hechos 8, del 15 a 17, dice lo siguiente. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes, para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro, Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Dice que Felipe pues había predicado en Samaria y ellos solamente habían sido bautizados en agua, pero no habían recibido al Espíritu Santo todavía. Ellos solamente habían creído en la palabra de Dios. Bueno, vemos que hay una comparación entonces entre los nacidos de nuevo y los bautizados. O sea, no es lo mismo ser un creyente a un bautizado. O sea, alguien que cree, un creyente es alguien que cree en la palabra de Dios, cree en lo que hizo Jesucristo, pero es muy diferente a ser bautizado. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Dios, recibe al Espíritu Santo, recibe vida, recibe el Zoé, el Espíritu de Dios, pero es menos tentado porque no tiene poder para derrotar a Satanás, porque todavía no ha tenido el bautismo en el Espíritu, no tiene la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es solamente un receptor de la redención de Dios, o sea, solamente ha recibido el perdón de Dios. Pero veamos que el bautizado, el que ya ha creído en Dios, el que se ha bautizado en agua y que ha sido también bautizado en el Espíritu Santo, que ha recibido esa llenura del Espíritu Santo, entonces esta persona recibe el poder de Dios, recibe el dunamis de Dios. Dice, se cree que es tentado mucho más, por decirlo pues, 100 veces más, pues es un decir, o sea, eso no está afirmado teológicamente, pero sí es más tentado que los que son solo nacidos. Entonces los bautizados son más tentados, pero pueden derrotar a Satanás. ¿Por qué? Porque tienen ese poder del Espíritu Santo en ellos. Y no solamente es recibidor de la redención de Dios, sino que también es transmisor de la redención de Dios. ¿Cómo así? O sea, es una persona que ya tiene, digamos, la autoridad, el poder para predicar a otros. Veamos lo que dijo la palabra que anteriormente lo leímos, que decía que le daba, pues que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo y que le dio autoridad y que iban a poder predicar a Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Entonces vemos que una persona bautizada tiene el poder, va a ser tentado más, pero va a poder, tiene autoridad para derrotar al enemigo en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Porque sin Jesús nada podemos hacer, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Entonces, una condición para ser bautizado, entonces ahorita lo leemos también, y es escuchar la palabra y entender la palabra. En Hechos 19:5 nos dice lo siguiente. Hechos 19, versículo 5, dice: en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total.
Entonces, un requisito para ser bautizado es escuchar la palabra y creerla, ¿cierto? Comprenderla. Entonces, oír con atención. Entonces, otro requisito es arrepentirnos de las obras muertas. En Hechos 2:38 dice lo siguiente. Hechos 2:38 dice: pero contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y el otro requisito es tener fe, o sea, haber creído. En Hechos 8:37 nos dice lo siguiente: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, y quienes le dijeron a él y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué iba a hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse. Entonces fueron personas, discípulos que creyeron inmediatamente, entonces obedecieron. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, deben bautizar, no solamente creer, sino bautizarse para que puedan recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, que no se puede, o sea, o a quienes no se pueden bautizar, solamente los bebés. ¿Por qué? Porque los bebés no pueden ser enseñados, no escuchan la palabra. O sea, si tú le hablas a un bebé, pues sí te va a entender, pero no es alguien que tiene en el momento la autoridad como para tomar una decisión, porque es un bebé, es un niño, ¿cierto? Entonces no se puede arrepentir, no puede creer en ese momento, no puede responderle a Dios de buena conciencia, ¿cierto? Porque es un niño. Aunque los bebés tienen un espíritu y el espíritu es eterno, no puede en el momento tomar decisiones, sino cuando ya tiene pues una mayoría de edad, ¿cierto? Primera de Pedro 3:21 nos dice lo siguiente: Primera de Pedro 3:21. Dice: el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Entonces, un requisito es tener buena conciencia. Entonces, para ser bautizados, ¿cierto? Y los bebés no pueden ser bautizados. Bueno, yo creo que con esto puedan tomar una decisión en Dios y poder bautizarse en el agua, para que puedan recibir al Espíritu Santo, ese bautismo que Él quiere darles, esa llenura del Espíritu Santo, para que puedan tener ese poder para derrotar al enemigo en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga.